noches. Muy buenas noches, un saludo a todos, todo muy bien por acá. Excelente, doctor, qué bueno escucharlo. Y pues justamente ese es el tema. Veníamos viendo cómo muchas personas nos decían, es que ¿qué pasa después del COVID? Tenemos problemas cardiovasculares y tenemos artritis reumatoide, ¿cómo será nuestra vida si nos dio COVID? Y a los que no, y tenemos familiares a los que les dio COVID, ¿cómo será esta nueva etapa post-COVID, doctor? Pues como muchas cosas que suceden ahorita con COVID y con las vacunas, vamos aprendiendo. Tenemos marcos de referencia en los cuales podemos ir sabiendo cómo se van a comportar los pacientes, cómo se van a comportar las vacunas en cuanto a la inmunidad y cómo se van a comportar en cuanto a ya con un importante número de personas vacunadas y ya vamos a ver cuál es la eficacia de la vacuna y la eficiencia de la vacuna. Acuérdense que la eficacia de la vacuna es lo que sucede en una persona, en un individuo, qué tan eficaz es la vacuna. Y la eficiencia de la vacunación es ver qué tanto se disminuye la velocidad de la transmisión de la enfermedad y la prevención de casos severos, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, igual que esto, pues vamos a ir viendo cuáles son las secuelas y no sabemos cuánto van a durar. Hay pacientes que les duran. Secuela es, antes de que me regañe mi productora, secuela es la consecuencia de una enfermedad o un accidente, con qué repercusiones queda la persona por el resto de su vida y qué limitantes tiene para su calidad de vida. Entonces, es muy importante saber con cuáles quedan los pacientes. Le hice llegar a tu productor una ilustración en la cual, creo que ya la habíamos visto aquí, en la cual se ven cuáles son las secuelas, cuáles son las consecuencias más frecuentes de una persona que tuvo COVID moderado o severo. Y medimos el COVID moderado o severo dependiendo de exámenes de laboratorio, dependiendo de síntomas clínicos, dependiendo de una serie de factores. Ahí en esa ilustración estamos viendo los círculos más grandotes y va de, igual que el semáforo que iba desde el rojo hasta el verde, el más rojo, los más rojos son los que se presentan con mayor severidad o en mayor número, después están los anaranjaditos, luego los amarillos, al final los verdes y los morados. Entonces podemos ver que el más grave es el que está hasta arriba, que es el 58% de los pacientes, más de la mitad tienen síndrome de fatiga crónica. ¿Cuánto tiempo les va a durar el síndrome de fatiga crónica? No lo sabemos. Hasta ahorita hay personas que les dio COVID moderado o severo en febrero del año pasado y siguen con síndrome de fatiga crónica. También tenemos el 44% de personas que viven con dolor de cabeza y así siguen, ¿no? Vemos abajo, por ejemplo, eso que dice ageusia, que no es otra cosa más que la pérdida del sabor, del gusto en el paladar. Más o menos como 1 de cada 4 pacientes quedan con esa secuela. Entonces, todas estas secuelas vamos a ir viendo cómo se presenta. Y esto, yo insisto, no es más que una invitación más para que se den cuenta todos estos 50 síntomas más frecuentes que se presentan como secuelas en los pacientes que les dio COVID, pues es una invitación más a que se vacunen cuando les toque. Porque si les da COVID, pueden tener cualquiera de estas secuelas que están viendo. Y si se vacunan, pues sí, puede ser que les dé fiebre, que tengan escalofríos, que les den los músculos, que les duele la cabeza, que incluso que tengan náusea y vomiten 2 o 3 días, pero hasta ahí llega. Y ya no pasa más que eso. Ya hemos visto que muchos de los rumores que había de las trombosis y todas estas cosas no han pasado la prueba. Lo que yo les digo, en política y en medicina tenemos una cosa que se llama la prueba de las 72 horas. Hay rumores y mentiras en política y en medicina que no aguantan las 72 horas, ¿no? Dicen algo y a los 3 días pues resulta que no era cierto, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que han dicho de las vacunas han sido lo que yo les he comentado aquí, una lucha feroz por conquistar el mercado y posicionar sus vacunas, y es por eso que pues sacan una mentira de una vacuna para ver si pegan, ¿no? Doctor, tengo algunas preguntas que nos están haciendo justo relacionadas con el tema. Y una de las personas que está por acá, quiero recuperar el comentario textual, pero nos pregunta que si es real que una afectación a la tiroides puede ser consecuencia de la COVID-19. Quiero conseguir el comentario original, pero bueno, la pregunta es si alguna secuela de COVID puede ser la afectación a la tiroides. Sí, claro, incluso una de las causas más frecuentes de lo que se llama tiroiditis de Kervine
es una enfermedad que está causada por una infección viral, no específicamente coronavirus, pero puede ser. El tiroides o la glándula tiroides es uno de los órganos más sensibles a infecciones virales y no es poco frecuente, es frecuente que haya personas que tengan una enfermedad viral de vías aéreas superiores. Como consecuencia, eso se vaya a la glándula tiroides, que es una glándula que está aquí en el cuello, que tiene forma como de moñito, de corbatita de moño, que está aquí. Se ataca por parte de los virus y entonces eso hace que se hiperestimule, se estimula de más la tiroides y todos los pacientes empiezan a tener palpitaciones, taquicardia, se les sube la presión, tienen sudoraciones, arritmias, incluso acaban en el hospital y se ve que están teniendo una tirotoxicosis, es decir, están intoxicados de hormonas tiroideas y después de eso la tiroides se fatiga, se quema, literalmente se quema, y entonces los pacientes quedan con hipotiroidismo, es decir, una función disminuida de la tiroides, y eso ya les dura por el resto de su vida, y tienen que tomar medicamento para tiroides. Aquí la pregunta sería cómo detectar los primeros síntomas quizás de una afectación en la tiroides. ¿Cuándo acudir al doctor porque no nos encontramos como normales? ¿Cuáles serían los primeros síntomas? Los síntomas de hipertiroidismo son taquicardia, palpitaciones, temblor distal, los pacientes tiemblan mucho, sienten que les brinca el corazón, se sienten muy ansiosos, tienen crisis de ansiedad, entonces pues tienen que ir al hospital y entonces ahí se va a detectar que tienen una cantidad elevada de T4, de T3 inversa, porque no se va a detectar tan pronto la TSH, pero se hacen pruebas para detección de pruebas de tiroides y se identifica que el paciente tiene una tirotoxicosis. ¿Qué pacientes van a presentar esto? No lo sabemos. Esto se llama una respuesta idiosincrática. La idiosincrasia a las enfermedades, a las infecciones y a los medicamentos es una característica que tiene cada una de las personas, cada uno de nosotros, y no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando nos infectamos por un virus. Entonces, solamente sabemos que le va a pasar a una persona cuando le pasa. Aquí hay una pregunta también que nos hace Maritza. Dice, pregunta, ¿ya vacunados no son donadores de sangre? ¿Se puede donar sangre después de vacunarse contra el Sí, claro. COVID-19? Sí, claro. Claro que se puede donar sangre. Aquí hay más comentarios que nos dicen que qué significa la parosmia. ¿Parosmia? No, Sí. lo que se presenta es la anosmia. La anosmia es la incapacidad de, de oler. La parosmia es un término que agrupa el trastorno de la percepción de los dolores, de los olores, perdón, y los modifica. Pierden el sentido del olfato para algunas cosas y para algunas otras se modifica. Está distorsionado en la parosmia, o sea, es como algo paralelo, se distorsiona la percepción de los olores, pero eso no es típico de COVID. Lo que es típico de COVID es la anosmia, es decir, la pérdida del olfato. Y recuerden que el 80% del sabor de los alimentos es a través del olfato. Por eso cuando nos da gripa la comida no nos sabe, porque la lengua solamente detecta 5 sabores, ¿no? Dulce, ácido, amargo, ya no me acuerdo cuáles son los otros, pero son 5 sabores los que detecta la lengua y el resto de los sabores son nasales. Incluso ustedes han visto que cuando un sommelier prueba el vino, lo tiene que dejar en la boca y aventarlo para sacar el olor a través de la nariz, para que de esa manera las recepciones olfatorias vayan al cerebro y le den la textura y los componentes del vino, ¿no? La mayoría de los sabores son olfatorios. Aquí una pregunta que creo que es importante, ya la habíamos tocado, pero bueno, engloba el tema. Hoy falleció Steph Gómez. Ella era una joven atleta de alto rendimiento que estaba en el programa Hexatlón, tenía 30 años, y la pregunta es, ¿por qué muere gente joven y aparentemente sana? Tengo entendido que falleció por COVID-19. Entonces, la pregunta es esa. Es muy buena esa pregunta y tiene una respuesta muy clara. En el mundo ya está ocupando un lugar preponderante la variante B117, conocida como la variante del Reino Unido, que es una variante que se describió originalmente en el sureste de Inglaterra, Londres, y es una variante que ataca primordialmente a personas entre 20 y 45 años de edad y las ataca de manera muy agresiva,
muy agresiva. Es por eso que es muy importante que la gente joven de menos de 45 años siga con las precauciones universales de utilizar cubreboca, guardar sana distancia, quedarse en su casa si no tienen que salir, porque ya ahorita hay una gran preponderancia de esa variante de COVID. La variante original, que se conoce como wild type, es decir, el tipo original, ya se ha disminuido. Y ahora se están presentando la variante P1, que es la brasileña, y la B117, que es la del Reino Unido. Y esa B117 es una variante que ataca a gente joven. Entonces es muy probable que esta persona, esta mujer que murió, bueno, pues tuviera una predisposición a complicarse. Y además recuerden, los atletas de alto rendimiento, y esto lo platicamos algún día si quieren, es tema de un programa, los atletas de alto rendimiento son habitualmente personas no sanas, no son sanas. Son personas que tienen alteraciones importantes porque sobreusan su cuerpo, abusan de su cuerpo, y esto lo sabemos desde las Olimpiadas de Barcelona en el 92, o ya no me acuerdo en qué año fueron, que se hizo un estudio científico y se le hizo estudios a las mujeres. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres atletas no tienen ciclos menstruales porque su porcentaje de grasa corporal es muy bajo, tienen osteoporosis, igual los hombres tienen arritmias, tienen enfermedades de la tiroides, tienen inflamación crónica de los ligamentos y las articulaciones. Es decir, los atletas de alto rendimiento son personas que tienen un muy alto rendimiento, pero tienen una vida muy corta y terminan muy frecuentemente con artritis importantes, con dolores, con alteraciones de la salud, con problemas cardiovasculares, incluso con crecimiento del corazón, y todo esto es consecuencia de haber sido atleta de alto rendimiento. Bueno, ya que me lo propuso, doctor, creo que es un gran tema para que lo apuntemos, a ver si lo podemos tocar incluso en la siguiente, ahora sí que en la siguiente emisión de este programa, porque la gente suele pensar que como vean los atletas de alto rendimiento con un buen cuerpo, con un buen nivel de ¿cómo se llama? De saturación, y que respiran bien y que traen como todos los pulmones así, bueno, que los ven muy bien, piensan, y yo me incluyo, pensamos que como están bien y que tienen, que aguantan mucho haciendo ejercicio, pues ya no pasa nada y están sanos, y que incluso para muchos son como modelos a seguir y decir, bueno, yo quiero ese tipo de vida porque así me veo bien y porque así me voy a sentir bien. Entonces, lo que está diciendo incluso es importante para que cuando estamos en vías de recuperarnos y de ser personas sanas, que no nos vayamos con la finta de que, es que lo vemos muy bien, entonces seguramente es sano. Creo que esa es una parte importante para tocar en el siguiente programa, pero ya que toca el tema de la variante B117, incluso aquí me preguntan de estas variantes, si las vacunas funcionan igual o si tendrá algún otro tipo de refuerzo. Sí, fíjate que eso es muy importante, es una pregunta importante y me la hacía una de las personas que nos hace el favor de vernos, que estaba en tu programa y me preguntó a media tarde si iba a estar hoy en tu programa y le dije que sí, como todos los martes, iba a estar aquí, y es muy importante que entiendan tres cifras, saquen su cuaderno y anoten. Pregunta de examen semestral, tres cifras. La primera cifra es la eficacia de una vacuna. La eficacia de una vacuna es la que determina el laboratorio y nos dice qué tan eficaz es. Y eso va desde el 67, 68% le da de CanSino y alguna otra vacuna, hasta el 93, 94% de la Pfizer, Moderna y todas estas otras, AstraZeneca. La segunda cifra que es importante es la prevención de casos graves, que es completamente diferente a la eficacia que la da el laboratorio. La prevención de casos graves, eso es algo que vamos aprendiendo conforme vamos viendo aquí al grupo de personas que vacunamos, con qué frecuencia les da enfermedad grave. Y casi todas las vacunas, casi todas, están muy cerca del 100%. Incluso vacunas que tienen una eficacia del 68, 69%, tienen una posibilidad de prevenir enfermedad grave en un 93, 94%. Esa es una cifra completamente independiente. La eficacia y la prevención grave son dos cifras independientes. La eficacia está aquí, la prevención de enfermedad grave está aquí. Y esa es
similar en todas las vacunas. Y el tercer número que tenemos que estar pendiente es la prevención de hospitalización, es decir, qué pacientes no van a requerir hospitalización porque los criterios de oxigenación, de estado de conciencia, de hidratación, tolerar la vía oral para tomar líquidos, en fin, no van a ser graves. Y eso en la mayoría de las vacunas está, si no alrededor del 100%, por arriba del 95%, lo cual es buenísimo. Todas las vacunas tienen eso. Y la pregunta original que decían que si todas las vacunas cubren, hasta hoy, todas las vacunas cubren todas las variantes con actividad biológica relevante, porque por seguro seguramente debe haber unas 15 o 20 variantes por ahí, pero son de muy poca relevancia biológica, por eso ni hablamos de ellas, hablamos nada más de las que pueden causar muerte y casos complicados en los pacientes, y en esas prestamos atención. Ahora, que sé que hemos tocado este tema antes, pero aquí tengo, por ejemplo, una persona embarazada y nos dice Lupita Zárate que ella está embarazada y no se ha vacunado y pregunta de qué tanto riesgo tiene al regresar a trabajar. Mira, Lupita, tú eres una población de riesgo. Las mujeres embarazadas son población de riesgo. Si te llegas a infectar, la posibilidad de que tengas COVID grave o severo es muy alta, y que quedes con secuelas por el resto de tu vida es muy alta. Es decir, vas a quedar con trastornos del sueño, con dolor de cabeza, con fatiga crónica, se te va a caer el pelo. A las mujeres se les cae mucho el pelo y se les hacen huecos sin pelo. Y hasta hoy, a las mujeres que se les ha caído el pelo no les ha vuelto a salir. Entonces, en fin, yo lo que les recomendaría es que pensaran bien y tomaran una decisión inteligente respecto a las vacunas. Aquí nos dice Rodolfo, creo que eso también es un tema para abonarlo al siguiente programa, sobre todo el de deportistas de alto rendimiento, pero nos dice que hay que empaparnos del tema porque damos pena ajena, que los problemas hormonales del hígado, de los riñones y del corazón son causa de los ciclos esteroides. Ah, caray. No, pues no, pues sí, está bueno, sí, sí, qué bueno. Pero sí, me he empapado durante 30 años, pero probablemente algún día llegue a ser tan inteligente como Rodolfo. Gracias por su contribución. Aquí ya empezamos con otras preguntas que justo vienen, ya sacamos el tema de las mujeres embarazadas, que era una pregunta que salía, que incluso mujeres lactando. ¿Qué hay de las mujeres lactando? Por ellas Es también. exactamente la misma recomendación. Creo que se lo mandé al productor también, pero se lo vuelvo a mandar. Tengo las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras de febrero de este año, y son exactamente las mismas. Las mujeres lactando tienen un riesgo incrementado y la explicación es muy sencilla. El embarazo es un injerto, es un cuerpo extraño. El bebé es un cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer, es decir, es algo ajeno a la mujer. Entonces, ¿qué hace el organismo de las mujeres para evitar rechazar el embarazo? Disminuye su respuesta inmunológica. Pero al disminuir su respuesta inmunológica, también lo que sucede es que incrementa el riesgo de tener enfermedades, principalmente enfermedades infecciosas. Entonces, es muy importante que los pacientes entiendan, que las mujeres embarazadas entiendan que su vulnerabilidad para infectarse y para pasarle, es poco probable que le vayan a pasar el virus al bebé. Lo que le pasan es inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos, y principalmente inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina muy chiquita, que es una inmunoglobulina específica, es el anticuerpo específico. Ya le mandé al productor las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras respecto a la vacunación en mujeres embarazadas y lactando. Ahí están todas las recomendaciones, son 8 recomendaciones, y ahí finalmente, bueno, pues ellos dicen que pues finalmente la decisión es del paciente y que deben platicar mucho con su médico. Pero sí, el riesgo desafortunadamente es elevado en los pacientes que tienen embarazo, que están embarazadas o que están lactando. Acá de hecho ya tenemos la imagen, vamos aquí a ponerla. Uh-huh. Mira, ahí hay una pregunta muy importante que hace Otoniel Ríos. Dice, ¿puedo generar anticuerpos al vacunarme? Me contagié de COVID, pero no generé anticuerpos. Sí, sí generas anticuerpos. Y infectándote y enfermándote generas anticuerpos específicos para COVID.
con lo que no generas anticuerpos, y tengan mucho cuidado con esto, con lo que no generas anticuerpos o generas otro tipo de estructuras inmunológicas, son anticuerpos específicos para SARS-CoV-2, son con las vacunas. Como no te estás infectando de COVID, no vas a generar inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina específica contra cualquier cosa que te infecta. Eso no lo vas a generar. Por lo tanto, si ustedes se vacunan y luego van y se hacen una prueba en un laboratorio para ver si tienen anticuerpos contra SARS-CoV-2, que es lo que causa el COVID, y les dicen que es negativo, eso es que el laboratorio, dos opciones, o no saben lo que están haciendo, o son unos bandidos que no les dicen, ¿sabe qué? Le va a salir negativo, porque la vacuna no le genera anticuerpos contra SARS-CoV-2. Ahora, si se vacunan y van y se hacen una prueba de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y les sale positiva, lo que sucedió es que ustedes fueron infectados, fueron asintomáticos y además se vacunaron y no se dieron cuenta. Entonces, por eso tienen anticuerpos para SARS-CoV-2. Ahora, doctor, aquí hay varias preguntas que considero que son importantes porque van mucho de la mano con lo que estamos hablando. Y esta es una pregunta que de hecho no nos habían hecho y vaya, es buena. La pregunta de Huáscar es, ¿por qué la vacuna cubre varios tipos de virus COVID y la inmunidad natural no las cubriría? No hemos abordado esa parte sobre las vacunas. Esa es una pregunta muy, muy importante, porque cuando ustedes se infectan de un virus específico y su cuerpo reconoce la estructura de ese virus en la totalidad, genera anticuerpos contra ese virus en la totalidad, contra toda la estructura de ese virus. Cuando ustedes se vacunan, la vacuna genera una reacción inmune mucho más robusta para una estructura específica del virus, para que cuando ese virus todo entre al cuerpo, le destruyen esa fracción del virus y entonces el virus no puede sobrevivir sin esa fracción. ¿Y qué hacen cuando están haciendo la ingeniería de las vacunas? Toman esas estructuras vitales de los virus, que son de las que tienen modificaciones con menor frecuencia, es decir, que van a persistir de una variante a otra, a otra y a otra, porque nosotros sabemos cuáles son las estructuras virales que se van a ir modificando cuando hay variantes, cuáles son las que van a ir cambiando con las mutaciones, pero hay estructuras que son fundamentales, es decir, hay estructuras que son como el armazón del virus y ese nunca va a cambiar o va a cambiar muy tardíamente, va a cambiar en 10, 12 años. Entonces, por eso es que las vacunas, la estrategia que tienen es destruir una parte del virus que es vital, vamos a decir, que a un submarino le van a destruir, en vez de que destruyan al submarino en su totalidad, le van a destruir la puertita esta, la escotilla que tiene arriba que se cierra herméticamente para que no se mete el agua. Entonces yo le hago una vacuna nada más para esa puertita, nada más para esa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el submarino llega, mi cuerpo destruye esa tapa, se le mete el agua y se hunde el submarino y no puede sobrevivir sin esa tapa. Y entonces, ¿qué pasa? Que si me ponen la vacuna, pues no me voy a enfermar de la tapita, ¿verdad? Porque no me están inyectando todo el submarino, todo el virus. Eso es lo que sucede con las vacunas. Ahora, no solamente hay una estructura vital de los virus, hay diversas. Y entonces, todas las variantes que tenemos tienen esa escotilla y esa puertita, pero no son el virus en su totalidad. Y es por eso que las vacunas son más versátiles, atacan a todas las variantes. ¿Qué tanto tendría que ver en este caso, por ejemplo, nuestro estilo de vida con la inmunidad y los anticuerpos? ¿Varía entre cada persona o simplemente, por ejemplo, hay virus que por mucho que tengamos un estilo de vida muy natural y muy saludable, requieren de algún tipo de vacuna? Claro, lo que sucede es que acuérdense que la respuesta inmunológica es un reflejo de nuestro estado de salud general. Y cómo se fortalece el sistema inmunológico, no necesitan tomar ninguna medicina, ni multivitamínicos, ni agua de tlacote, ni nada. ¿Qué tienen que hacer para tener un estado inmunológico robusto? Comer sano, mantenerse en su peso adecuado, realizar actividad física regularmente, no fumar, no consumir más de 1 onza de alcohol al día, que esa es la dosis recomendada desde el punto de vista médico, y dormir bien.
Eso es fundamental. Si ustedes hacen todo eso, ustedes van a tener un sistema inmunológico robusto. Si ustedes no hacen eso, si ustedes fuman, no duermen bien, están estresados todo el tiempo, son borrachines, tan gorditos, no hacen ejercicio, o gorditas y no hacen ejercicio, aunque se tomen producto naturista de la madre matiana o de lo que ustedes quieran, eso no les va a subir el sistema inmunológico. Aquí hay dos preguntas más, doctor. Una de ellas es de la abuela, ya que tocamos el tema de la tiroides. Nos dice, con eso de los datos de la tiroides, si alguien tiene eso, ¿es necesario ponerse la vacuna? Lo pregunto porque un familiar tiene tiroides y no se quiere vacunar. ¿Qué se recomienda? Pues miren, lo importante sería que su familiar tuviera fuentes de información confiables y tuviera la información suficiente para que tomara la decisión inteligente. ¿Qué es una decisión inteligente? Una decisión inteligente que es que la persona entienda cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales de vacunarse y de no vacunarse. Yo tengo varios pacientes en el consultorio que decidieron no vacunarse y desafortunadamente a algunos de ellos les dio COVID y tienen unas secuelas terribles. Una de ellas quedó con una arritmia de por vida. Y entonces, pues llegó al consultorio y me dice, doctor, ya ni le voy a decir porque ya sé que me va a decir que me lo dijo. Pues sí, se lo dije, pero pues, ahora sí, como diría Juan Gabriel, ay tú, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Nos dice Marabunta, el nefrólogo me dijo que no me pusiera la vacuna porque estoy muy baja en mis defensas. He escuchado a algunos conocidos que sus doctores les han dicho que no se vacunen por unas o por otras. Este caso es de un nefrólogo. Muy bien, es muy importante que entiendan algo. No todos los médicos saben inmunología, no todos los médicos saben salud pública y por eso es que hay recomendaciones del Centro para el Control de las Enfermedades, recomendaciones de la Secretaría de Salud de México y recuerden, hay algo en medicina que se llama nivel de evidencia y grado de recomendación. El nivel de evidencia nos dice cuándo un conocimiento médico ya ha sido probado suficientemente, ha sido revisado por pares, es decir, por otros médicos, incluso por institutos, se han realizado investigaciones y el nivel de evidencia es un nivel de evidencia A o B. Y eso nos otorga un nivel o grado de recomendación. Y es decir, lo que nosotros decimos como médicos ya tiene grado de recomendación. Lo que yo piense en mi experiencia personal, porque así hay muchos médicos que yo oigo que dicen, en mi experiencia personal, esto es lo que usted debe hacer. Bueno, la experiencia personal de un médico, para que tenga grado de recomendación, es decir, para que sea respetable el que sea recomendado, necesita ese médico publicarlo en una revista, someterlo al juicio de otros médicos, que se hagan experimentos y que se haga una hipótesis nula que pruebe lo que ese médico dice que es cierto. Mientras tanto, es simplemente un punto de vista como el de la señora de atrás en la cola de las tortillas. Y ya por último, doctor, esta pregunta yo la quiero poner así que de mi cosecha. Estamos ante estas elecciones del 6 de junio y yo he escuchado en más de un comentario que hacemos en este espacio que la tinta que le ponen a los pulgares los va a contagiar. Yo ya me cansé de decirle a las personas que no, pero evidentemente yo no soy doctora. Quizás usted nos pueda iluminar en este camino de las elecciones, en donde se han puesto distintas medidas y se ha pedido a la gente que si es necesario lleven hasta su propia pluma o su propio plumón para que vayan a votar y demás, que si el cubrebocas, que si la careta, que ya nos dijo que bueno, la careta no tiene mucho uso, pero bueno, que si el cubrebocas, la careta y demás. Pero existe una constante en algunas personas que nos dicen que a la hora que les pintan el dedito para decir con esa tinta indeleble que tiene el INE para decir que ya votó, que los van a contagiar. Doctor, ayúdeme a iluminar en este sentido. ¿Esto es viable? No, 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 no. La tinta que se utiliza particularmente
la tinta que se utiliza para las votaciones y se utiliza en algunos países, en pocos países en el mundo, no muchos, se utiliza principalmente en los países en los cuales se tienen antecedentes o dudas de que la gente hace trampas. Entonces, pues, México es uno de esos. Y entonces lo que se hace es que se pone una tinta que tiene componentes volátiles, que son componentes que no permiten que nada viva en ellos. No sé específicamente cuáles son los componentes que se secan y hacen que la tinta sea indeleble, pero prácticamente son líquidos en los cuales ningún organismo puede sobrevivir. Se podrían utilizar como desinfectantes prácticamente. Entonces, nada se puede contagiar en en la tinta. Probablemente, si el que les pone la tinta trae la mano mugrosa y que fue al baño y no se lavó las manos y les toma la mano para detenérsela y ponerles la tinta en el pulgar, con la mano mugrosa ya les infectó algo, pero no fue la tinta, sino fue la mano mugrosa de la persona que les detuvo la mano. Ya, ahora sí que yo iba a cerrar, pero veo esas preguntas y nos dice Obaid que él ha tenido 2 choques anafilácticos, que si se puede vacunar, y he visto aquí varias personas que también están comentando justamente eso. ¿Cuándo no vacunarse? Otra persona nos decía que sí, pues el tema de los choques anafilácticos, que si se puede vacunar, tuvo 2, y que cómo hacerle con esa situación. Depende a qué tuvo el choque anafiláctico. El choque anafiláctico es una reacción alérgica severa que pone en riesgo la vida. Pero si el choque anafiláctico fue por veneno de las abejas, o si fue por cacahuates, o si fue por camarones, o si fue por comer manzanas, en fin, hay fue por penicilina, en fin, si el choque anafiláctico fue por alguna de estas, es sola para eso, no es para la vacuna. El único choque anafiláctico que contraindica la segunda dosis de vacunación es haber tenido choque anafiláctico con la primera dosis de la vacuna, de las vacunas que son de 2 dosis. Entonces, ese es la única condición, pero sí, un choque anafiláctico es una reacción alérgica severa y hay reacciones alérgicas pues a muchísimas cosas, al polen, al piquete de las abejas, no sé, a muchas cosas. Pues ahora sí, doctor, yo le agradezco mucho este martes para combatir la infodemia médica y que podamos compartir aún más reflexiones en cada martes. Ya tenemos el tema de la próxima semana, ya quedó con lo de los deportistas de alto rendimiento. Hay mucha gente que se quedó como de, ¿what? Entonces creo que es un gran tema para que nos sintonicen de nuevo el martes que viene y hablemos particularmente de este tema y obviamente de las preguntas que vayan saliendo. Pero si hay alguien que tenga preguntas, ¿cómo le hacen para encontrarlo, doctor? Sí, en mis redes sociales, nada más quiero contestar la pregunta de Kevin Lucian, no, ya no capté sus apellidos. Kevin Lucian está preguntando de la vacuna de AstraZeneca que habían dicho que formaba coágulos y todo esto. No, ya lo platicamos, no hay una relación causal, fue casual al principio y como se los dije, van a ir viendo cada vez menos casos de estos porque la población que se está vacunando es población de bajo riesgo. Al principio había población de muy alto riesgo para trombosis, para infartos. ¿Por qué? Pues porque eran personas mayores de 65 años o que tenían comorbilidades severas. Entonces, esas personas con vacuna o sin vacuna tenían muy altos factores de riesgo. Entonces, el que les pongan la vacuna más bien era casual, es decir, les pasaba algo igual si hubieran comido pozole rojo de Guerrero, les hubiera dado trombosis, pero no tiene nada que ver el pozole. Es exactamente lo mismo. Entonces, pueden verme en mis redes sociales, Héctor L. Frisby, en YouTube, en Twitter, que son las únicas 2 redes sociales que uso. Si me googlean, probablemente encuentren que tengo cuenta en Facebook, pero la verdad es que no la uso, es muy fresa y muy aburrida esa red social. Prefiero el calor de Twitter. Entonces, pues bueno, ahí me pueden encontrar y con todo gusto les contesto. Siempre que sea con una línea de respeto y lo hago con muchísimo gusto. Pues estamos en sintonía, doctor. Le mando un gran abrazo y nos vemos el próximo martes. Espérame nada más, ahí está diciendo Roberto Solís de Dios que si puedo tener relaciones sexuales después de vacunarme, pues en cuanto puedas, Jesús. Digo, Roberto, eso es nada más de que puedas. Eso es cuestión de poder, Y de pero de querer. poder, pues sí, de querer, ¿no? Y con alguien que quiera también, pero no, eso no es ninguna contraindicación.
Importante, importante, por favor, que quieran los dos. Sí, no, ya hasta sed me dio. Bueno. No, señor productor. Pues yo le agradezco mucho, doctor, que estuviera con nosotros.